Bien, seguimos entonces. Johan, te estaba diciendo eh, lo que voy a mencionar ahorita nos va a ayudar a entender eso que tú nos está diciendo, ¿no? Porque lógicamente los aprendizajes de las experiencias cumbre pues están ahí latentes, ¿no? Entonces, ya ahorita lo vamos a explicar, Johan. Gracias, profe. Profe, y no sé, otra intervención que yo quería realizar ahí, con Dígame. base a lo que nosotros estamos hablando del humanismo y lo que decía usted, que digamos, no sé si de pronto estoy mal entendido el concepto de que Maslow quería era como enfocarse en los emprendedores, pues, y en las personas que asumían diferentes roles, o sea, muchas personas, pero pues que claramente tuvieran este espíritu de emprendimiento. Yo puedo convertir a una persona en ese orden de ideas, pues a que fuera un emprendedor, claramente cambiando esta cumbre, ¿no? O sea, si él viene con una cumbre negativa, yo le revierto el efecto de esa cumbre, vendiéndole, digamos, unos beneficios que puedan llegar a hacer que su situación se convierta en positiva. No sé si de pronto vaya por ese lado lo que estaba hablando o lo que hacía referencia a Maslow. Sí, de hecho sí, pero digamos que eso que se está mencionando en el proceso terapéutico, que hay que venderle la idea al cliente o al consultante, hay que venderle la idea de que necesitamos aprender y reflexionar y cambiar, ¿sí? O sea, yo como terapeuta voy a trabajar esa parte, pero también depende mucho de la persona, porque si la persona es una persona que está muy ligada a lo negativo, que es pesimista, que él no cree, que él se considera que es un perdedor permanentemente, y si yo le trabajo eso y aún así él sigue insistiendo en eso, pues caramba, seguramente tengo que mirar de qué manera busco la forma de De hacerlo revertir esta situación. reflexionar. De hecho, yo me metería un poco ya, aparte de este modelo humanista, yo me metería un poco con el modelo cognitivo-conductual, porque yo necesito reestructurar los pensamientos del paciente. Yo necesito hacerle ver de que sus esquemas de pensamiento están siendo muy negativos y no le permiten avanzar. En última, yo haría eso, Johan. ¿Listo? Ok, profe, entiendo. Muchísimas Ok, gracias. listo. Eliana, tu Profe, buenas comentario, noches. Eliana. Una Hola. pregunta. Para poner una experiencia cumbre, eh, debería la persona tener un conocimiento de sí mismo, ¿no? Y si no abarcaría, digamos, de esas personas que son insensibles, que no les importa nada, ¿cuál sería la experiencia cumbre para ellos? Una persona que es insensible. Sí, que no les importa nada. O sea, hay personas en que, es que no me acuerdo bien del nombre de la persona, pero son personas de que no les importa nada. O sea, ejemplo, que uno está en una relación y uno dice, bueno, pero yo porque no eres así, así, y eres todo frío, todo distante, y dice, Indolente. no, es que a mí no me importa. Eso sí, gracias. ¿Cuál fue? Pero como, ¿Cuál fue la palabra, Eliana? Indolente. Yo lo llamaría más bueno, cuando hablamos nosotros Ahora sí, dígale que cuando todo yo, bien, que colabore, que todo por bien, ¿sí? favor, Entonces, Mariana, 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 bájale cierra tu micrófono, Mariana, por favor. Gracias. Yo lo vería hay dos conceptos que son claros para entender eso que tú estás planteando, Eliana, y es el hedonismo. El hedonismo es como el hecho de la sensación, de la satisfacción, de disfrutar la vida, de tener esas vivencias bonitas y de ver todo de una manera agradable. Y la anedonia es todo lo contrario. La anedonia es que yo no disfruto, de que yo soy insensible, de que no me importa absolutamente nada. Pues yo tengo que mirar, yo tengo que indagar un poco en la historia del paciente o del consultante, yo tengo que indagar un poco en ese sentido para poder ayudarle, porque el reto es mío. O sea, si yo me siento como que este paciente es un poco difícil y no termino yo trabajando el caso, pues entonces no debí ser psicólogo. Debí ser cualquier otra cosa, pero si ya estoy viviendo estas experiencias y ya me siento que no soy capaz, pues imagínense, salgo perdiendo yo como claro. psicólogo, como terapéutico, y el paciente, pues lógicamente no va a volver, no va a ver el rapport y no va a volver y va a tener una imagen negativa de nosotros como psicólogos.
Entonces hay que evaluar, pero ese sentido de lo que la persona tiende a ser insensible, yo tengo que descubrir cómo le hago reconocer que eso que está aprendiendo no ha sido perdedera de tiempo, que eso que está viviendo le va a generar o le está generando aprendizaje y que en última le va a favorecer en el futuro, Eliana. No, ok, profe. Kimberly, Gracias, profe. con gusto. Kimberly, Profe, qué pena, ¿puedes repetir el concepto, los conceptos que dijiste? ¿Aledonia? ¿Fue que dijiste que no le importa nada? la anedonia. Anedonia. Ane- Anedonia es A-N-H-edonia. Anedonia, con H intermedio. Y eso Y es la que no le otra, importa nada. y el otro es el hedonismo, ¿no? Hedonismo con H. Hedonismo con H. El hedonismo, Gracias. el hedonismo es el que tiende a sentirse muy bien con la vida misma, a disfrutar hasta las cosas más simples, más sencillas. Y la anedonia es una persona parca, una persona insensible, como de pronto mencionaba Eliana, una persona que no es todo parco, todo lineal. Esto sería la anedonia. Gracias, profe. Con gusto. Entonces, sigamos, por favor. Entonces, en estas experiencias cumbre que hemos mencionado, el humanismo nos dice que le ayuda a la persona precisamente a reescribir, ¿sí? Hay personas que de pronto se convierten en muy dependientes en lo afectivo, en las relaciones de pareja, que les da miedo entonces soltar, que les da miedo tener otro tipo de experiencias un poco más sanas, o en donde dicen, mire todo el tiempo que yo le dediqué a este tipo y simplemente él me dejó, oiga, baja el brazo, la manita, por favor, Kimberly, qué pena. Entonces, eso lo que hace es hacer, o nos quiere dar a entender de que la persona está teniendo una idea de que fueron 20 años de pérdida total. Y no, uno tiene que decirle, no, usted no perdió, usted aprendió, usted es una persona mucho más inteligente para futuras relaciones. Usted lógicamente tendría que tomar decisiones mucho más favorables para soltar esta relación y empezar de pronto otra, o de pronto quedarse solo o sola. ¿Bien? Entonces, ahí vemos nosotros cómo las experiencias que nosotros vivimos nos marcan y el humanismo nos dice, oiga, a partir de eso, ¿por qué no aprendemos de lo que nos hizo daño? ¿Por qué no aprendemos a reescribirnos? El humanismo, en última, nos enseña a aprender y a rescatar lo positivo de esas experiencias, ¿sí? La persona que de pronto fue abusada sexualmente en la infancia o en la adolescencia, si no resuelve eso, fácilmente puede ser una persona que va a coger venganza con las futuras relaciones de pareja y entonces no logra obtener una relación estable por aquello de la venganza, por ese abuso sexual que tuvo. ¿Eh? Entonces, no lo veamos de esa manera. Si yo soy humanista, terapeuta humanista, yo le digo, no, venga, no veamos, no lo representemos de esa manera, representémoslo de una manera diferente. Y diferente es, venga, yo cómo aprendo de esa situación, yo cómo enfoco mi vida, aún viviendo con esto, entonces yo cómo empiezo a generar unas relaciones de pareja un poco más sanas, un poco más de seguridad, realmente de poder aprender de lo que viví en el pasado. ¿Sí? En la medida que yo resuelva eso internamente, seguramente voy a mejorar las relaciones de pareja. ¿Sí? ¿Cuáles fueron los errores que yo cometí para que sucediera eso que pasó? ¿Sí? ¿Qué fue lo incorrecto que hice? Entonces, con base a ese análisis, yo voy a aprender eso que tuve, que viví de una manera negativa. Entonces, yo puedo tener la idea de que voy a ser, si yo soy una mujer, entonces yo voy a ser mejor mujer y voy a ser mejor mamá, o voy a ser mejor profesional, porque de alguna u otra manera desfogo toda esa tensión que tenía para aprender de ese abuso. ¿Ven? Entonces,
no me estoy quedando anquilosado en eso negativo, estoy aprendiendo de eso. Si, si estoy viviendo una separación, aprendo de esa separación. No fueron años perdidos, no son perdidos para nada. Sí, lógicamente hay situaciones y un kilometraje emocional muy fuerte, pero eso a mí me da una ventaja mucho más grande en comparación con otras personas. Claro, yo debo aprender de eso para no volver a cometer los mismos errores. Yo debo aprender eso. ¿Ven? Entonces, eso es lo que de pronto nos dice el humanismo, que nos ayuda a reescribirnos, que nos ayuda a aprender, a entender lo que estamos viviendo. ¿Sí? Ya rescatar lo positivo de esas experiencias. El otro concepto importante que menciona Maslow y que está siendo muy mencionado hoy día y es la resiliencia. Ustedes lo han escuchado, ¿verdad? El concepto de la resiliencia, el ser resiliente. ¿Sí? Sí, señor. Ok. La resiliencia prácticamente es esa fuerza que le hace a uno a superar los problemas. ¿Sí? Es lo que me motiva interiormente a superar las cosas vividas de una manera negativa. ¿Sí? Incluso uno puede tener una serie de ambientes tan negativos, aprendizajes tan negativos. Mira lo que le pasó a Chris Gardner, toda esta situación tan fuerte que vivió. El hombre fue resiliente. ¿Sí? El hombre fue una persona que no se dejó impactar negativamente, sino por el contrario. Todo eso lo llevó a ser un líder motivacional. Entonces él ahorita se para y da conferencias con respecto a estas vivencias y no las pierde. Aprendió de ello. Entonces en ese sentido, incluso cuando el ambiente es tan nocivo, tan marcadamente negativo, pues entonces yo tengo que mirar cómo vivo de eso, cómo aprendo de eso, ¿sí? Cómo no me dejo doblegar por eso. Ahí está muy claramente la resiliencia, ¿sí? Entonces, pues lógicamente, para unos es el ser resiliente. Les voy a dar un ejemplo. O sea, ahorita nosotros estamos en clase y de pronto ustedes quisieran estar de pronto con su pareja viendo una película, pero a ustedes los mueve el querer terminar su carrera, el querer ser profesionales, y eso es lo que los está llevando a estar acá conmigo recibiendo la clase. Seguramente, estoy muy seguro de eso, que hay cosas mucho más agradables que recibir una clase ahorita. ¿Ven? Pero como estamos en un proceso de aprendizaje y esto es como un peldaño para obtener un grado profesional, entonces esto me mueve a mí. Por eso el concepto de que la resiliencia es la fuerza que le hace a uno a superar las cosas que uno está viviendo. ¿Sí? Yo preferiría hasta, si no estuviéramos en pandemia, uno de pronto, si es un viernes, uno tiene clase en las noches y tiene unas clases así como un poco pesadas, pues yo preferiría irme para una taberna, para un cine, lo que sea. Pero ¿qué los mueve a quedarse en la clase? Su automotivación, el cumplimiento de sus metas, la priorización de los objetivos que tienen. ¿Sí? Acuérdense de que cada uno de nosotros somos seres totalmente diferentes y tenemos el libre albedrío de elegir qué es lo que queremos. ¿Ven? Entonces, todos nosotros tenemos diferencias en cuanto a qué es lo que nos hace resiliente o no. ¿Sí? Entonces, hay unos ejemplos, yo no sé si ustedes se acuerdan, ustedes están muy jóvenes, estamos hablando del 2006 o el 2004, cuando estaban existían estas pirámides del DMG, de David Murcia Guzmán. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Sí, profe. ¿Ustedes se acuerdan de que uno entregaba, por decir algo, 1 millón de pesos y se lo triplicaban a uno en a las 2 semanas
uno salía muy contento con 3 millones de pesos. Pues yo conozco 2 personas que tuvieron ese tipo de experiencias, unas experiencias de esa misma situación, de personas que invirtieron en eso, ¿sí? Y ahí vamos a entender un poco por qué unas personas son de pronto más resilientes que otras, ¿sí? ¿Por qué nosotros somos más resilientes que otras personas? Entonces, una de ellas es una persona que invirtió 10 millones de pesos en DMG. Cuando él los invirtió, pues él pensaba de que se le iban a devolver 30, 40 millones de pesos. Y pues resulta que no. Desgraciadamente para él fue en la época en donde ya eso se cayó. Entonces, esos 10 millones, estoy hablando del 2004, ¿sí? Los 10 millones en el 2004, pues era buena plática, ¿no? ¿Sí? Nos ayuda para muchas cosas. Entonces, él invirtió 10 millones y los perdió. Entonces, cuando la gente quiso ir a recuperar su plata, pues no se pudo. Entonces, le estaban era pagando como con licuadora. ¿Sí? Entonces, esa situación llevó a que este muchacho, este señor, entrara en unos estados depresivos, y si uno se lo encuentra, el hombre puede estar hablando de ese tema porque no lo ha superado, ¿sí? Entonces él perdió muchas cosas, la pareja lo dejó, tuvo unos conflictos muy fuertes, y siempre que se encuentra uno con esa persona, de pronto él está hablando de ese tema. Es decir, que la resiliencia de este señor está muy baja. El nivel de resiliencia que él tiene es muy bajo, como tal, ¿sí? Porque se vuelve monotemático con respecto al tema y habla de lo mismo, ¿sí? Separado, solo, sin plata, frustrado totalmente. Entonces, él vivió esa experiencia cumbre desagradable, pero no la superó. Es decir, que no tuvo una resiliencia adecuada. Y el otro caso es de una persona similar. Inclusive este segundo ejemplo que yo les voy a colocar es una persona que también invirtió en DMG, pero invirtió en esa época también 70 millones de pesos. Es decir, él creo que hipotecó la casa y él invirtió 70 millones y también los perdió. Imagínense, 70 millones de pesos. Estoy hablando del 2004, 2003. ¿Sí? Entonces, lógicamente hay una gran diferencia con respecto a quién nos rodea, ¿no? Porque uno tiene que entender de que si yo vivo en una unión de familia, mi pareja, mis hijos, seguramente todos como familia, como núcleo familiar, de pronto nos vamos a sentir apoyados. Entonces, este personaje que invirtió 70 millones de pesos, pues él sí logró recuperarse. Él inclusive aprendió y se ríe de lo sucedido. Aprendió de eso, de todo lo que le hizo daño, ¿sí? Pero él dijo, no, bueno, pues sí, pues perdí la casa, ya que la vamos a hacer. Pero bueno, yo estoy trabajando fuertemente, yo no me voy a dejar morir de esto, entonces yo hice esto, mi esposa me colaboró en esto, y salimos adelante. Y ya compró su casa. Y la está pagando. Pero el hombre logró sacar adelante ese proyecto, aún perdiendo más plata que el ejemplo anterior, ¿sí? Entonces esta persona nos demuestra que ante mismas circunstancias nosotros tenemos resiliencia diferente, o la interpretamos de una manera diferente. Hay que entender también de que nosotros tenemos, o hay resiliencia interna y resiliencia externa. Como su nombre lo indica, pues la resiliencia interna que viene de nosotros, del interior de nosotros, ¿sí? Y la resiliencia externa, que son factores ajenos a nosotros, ¿sí? Factores ajenos al individuo. Entonces, no puede decir, bueno, a mí qué me motiva o qué me motivó a estudiar psicología. Ah, no, es que yo lo hago porque quiero brindarles una mejor calidad de vida a mis hijos. Ah, porque es que yo quiero que mi mamá vea entonces cómo me entregan el diploma. ¿Sí? Ah, bueno, eso quiere decir de que mi resiliencia está más relacionada con lo exterior. Es decir, en últimas estoy actuando para poder satisfacer
o generar satisfacción en otras personas, o mejorar una calidad de vida en otras personas. Yo sí quiero que cuando yo ya estoy trabajando pueda yo tener la oportunidad de darle una mejor casa a mi mamá, por decir algo, ¿sí? Entonces, la resiliencia externa me mueve, estoy siendo movido por esos factores ajenos a mí, pero en últimas están empujándome a hacer las cosas para los demás. Y la resiliencia interna, pues es lo que yo quiero. O sea, yo quiero ser un excelente psicólogo, yo quiero tener mi propio consultorio, yo quiero ayudar a la gente, yo quiero ser reconocido fuertemente en el rol de psicólogo. Entonces, quiero eso, quiero que con mi estudio yo pueda comprarme un apartamento, tenga un carro lujoso, pueda darme ciertos gustos. ¿Ven? Estoy manejando un poco esa resiliencia interna que viene del interior del individuo. Aquí yo voy a meter con algo que es que tiene mucho que ver con la etología, perdón, con la teología, La etología es el estudio de los animales y no cabe tocar. Es la teología. Y lo voy a mencionar porque es muy importante para Maslow, o más bien, es muy importante para el concepto del humanismo. Aquí nosotros vamos a hablar de la fe como tal, de la espiritualidad, de cómo la persona entendemos al ser humano con estos conceptos de la espiritualidad y la fe. ¿Sí? Eso viene de una manera positiva con el humanismo. ¿Sí? Y entonces, si a mí me llega un paciente que cree mucho en Dios, que cree mucho en el Todopoderoso, pero hasta entonces, ¿cómo manejo yo eso? Pues ahí es donde yo voy a ser muy estratégico y me apoyo en esa fe. Y me apoyo en cómo esta persona le da mucha relevancia a esa parte de la espiritualidad y la fe. Porque es que eso viene con la persona y eso es supremamente fuerte y potente para él. Entonces, de esa manera, hablando un poco del rapport, yo estoy haciendo un buen engranaje y le estoy dando cierta importancia a lo que viene el paciente y lo trabajo allí. ¿Sí? Si hay una persona que de pronto murió la hermana mayor y esta hermana mayor era supremamente importante para ella y entonces ahorita esta persona está en un duelo y está tomando decisiones inadecuadas, entonces yo traigo la fe y la espiritualidad a consulta. Entonces yo le lanzo una pregunta a la paciente y le digo, oiga, ¿tú qué crees que diría tu hermana al respecto si tú tomaste esa decisión? ¿Qué crees que diría tu hermana? ¿Que a tu hermana le gustaría que hicieras eso? ¿Sí? Entonces fíjense que yo me estoy basando en la fe que tiene o que trae esa persona y la estoy como encaminando a que tenga como como un análisis diferente o para que interprete las cosas de una manera diferente. Entonces allí es algo que se puede estar manejando desde el humanismo. Pues no podríamos estar hablando del humanismo y dejar de lado la espiritualidad y la fe. ¿Sí? Pero de esa manera, no estoy hablando de hacer procesos teológicos ni nada por el estilo, es agarrarme y hacer como un enganche de eso con lo que trae el paciente, el consultante y cómo yo puedo manejar eso para favor de la terapia, pues lógicamente para favorecer al consultante. Bueno, y luego ya tenemos que hablar un poco de lo que más se conoce de Abraham Maslow, que es la pirámide de necesidades, ¿sí? En donde él plantea en esa pirámide, en donde la base de esa pirámide es lo básico y lo que primero tiene que estar resuelto, lo que primero tiene que estar ya satisfecho. Porque es que yo no puedo saltar, decía Maslow, yo no puedo saltar a una etapa siguiente si yo no tengo resuelto la anterior o la inmediatamente anterior, no lo puedo resolver. ¿Sí?
No se puede saltar ninguna de esas necesidades. ¿Sí? Entonces, en la primera parte, la base de la pirámide, está las necesidades, ¿cuáles? Las fisiológicas, profe, como Exactamente, respirar, comer. exactamente, las fisiológicas. Entonces, imagínense ustedes, si yo no logro satisfacer esas necesidades fisiológicas primarias que me ayudan a mí a sobrevivir, pues entonces yo cómo voy a pasar a las otras, ¿sí? ¿Cómo voy a lograr yo si no puedo comer, si no puedo dormir? Inclusive, yo no sé si ustedes qué opinan, ¿será que la sexualidad, el sexo como tal, podría catalogarse como una necesidad fisiológica primaria? Sí, señor. Sí, sí. Levántenme la mano, por favor, y argumentenme por qué. Las personas que dijeron sí, ahora no dijeron sí. Julián, señor. Sí, señor, gracias, profe. Pues yo respondo, yo opino que sí, ya que en varios artículos, estudios, procesos, indican que a nivel fisiológico, como tal, el acto sexual mejora y prolonga la calidad de vida. No sé. Ya, es algo necesario para nuestra supervivencia, Julián. Sí. Ok, gracias, Julián. Latife. Profe, pues yo opino que realmente también lo he leído en artículos y es una forma de liberar estrés, ¿sí? Okay. Entonces, por eso considero que es importante. Es una necesidad fisiológica importante. Listo, gracias, Latife. María Isabel. Profe, sí me parece que es muy importante como necesidad básica, aunque mi pensamiento va un poco más allá, ya que creo que en las necesidades fisiológicas son las que nos permiten estar vivos y el ser humano sin tener relaciones sexuales puede seguir viviendo. Entonces, pues ahí como que creo que la pondría en un nivel un poco más alto. Mucho más secundario, dirías tú. Sí. Listo, María Isabel. Shirley. Profe, pues aunque hace parte de lo fisiológico, realmente yo no lo considero importante. ¿Por qué razón? Porque una persona, pese a que no tenga una sexualidad, no quiere decir de que no pueda tener una vida continua. Puede ayudar a mejorar algunas condiciones físicas o de la vida diaria, pero que sea una necesidad la cual tenga que estar siempre presente ahí, no. Ok, gracias, Shirley. Alejandra. Alejandra, dime. La profe, es que no me daba. Yo sí estoy de acuerdo que sí es una necesidad básica porque, como decía Latife, pues nos ayuda a liberar cierto estrés. Entonces, sí es verdad lo que dicen mis compañeras, que pues no es tan necesario, pero si vamos a ver la parte natural, la parte física como tal, para mí sí es necesario para liberar ciertas capacidades negativas que puede haber en mi interior. Ok, gracias. Gracias. Marian. Profe, para mí no es una necesidad básica. Hay personas que son completamente asexuales y entonces digamos que cómo entonces es el rol y el desempeño de ellos en la sociedad y no necesariamente tienen que, digamos, vivir en función de tener sexo. Digamos que yo, viendo la pirámide, yo la colocaría, pues no sé, es mi opinión, no sé si esté bien o mal, en la de necesidades sociales, en función pues de relación de la pareja. Ya, ok. Bien, ok. Ya miramos. Genial. Pero tengo que aclararte inmediatamente cuando, perdón, Marian, fuiste tú la que Sí, señor. interveniste, ¿cierto? Marian, pues no se puede mencionar el concepto de asexual, ¿no? Porque si tú ya mencionas asexual,
Estás diciendo que es una persona carente de sexualidad como tal, es decir, de lo que es el hombre, lo que es la mujer, ¿sí? Entendiendo un poco como el concepto de la asexualidad, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso, porque no es un ser asexual. Un ser asexual es el que no tiene ningún tipo de sexo, ni es hombre ni es mujer, y eso no puede ser. Ok. Okay. Enia, ¿tú ya hablaste? ¿Por qué No, nos vas a profe. hablar? Ah, dale. No, iba a opinar que yo creo que es una parte importante porque hace parte del desarrollo en el ser humano y es un componente que se destaca en el área, digamos, o en el proceso de la adolescencia, cuando la persona no solamente está explorando en su niñez, sino como en la adolescencia también empieza a desarrollar esa parte de su sexualidad. Referente a lo de la sexual, yo no creo que no lo enfocaría tanto como alguien sin género, sino una persona que simplemente no tiene una atracción No, sexual es que no sobre es, pero mujer, no es sin otro. género, no es sin género. Por eso yo aclaré, Ah, ok. porque género es el hombre o la mujer. O sea, me refiero a sexuales biológicamente. O sea, Sí, o sea, por eso, sino que yo entendía de lo que decía mi compañera, que ella utilizó ese término como haciendo referencia a una persona que no siente ninguna atracción sí, yo lo sobre entiendo. otra persona, No, yo lo pero el no entiendo. tenerla no significa que su organismo no le pida Por esa eso, parte de estímulo. exactamente, porque es biológico como tal, ¿sí? Es biológico. Y ya vamos a mirar para explicar eso. Vale. Gracias, Genia. Baja la mano, por favor. Brian. Listo, profe. Bueno, yo me enfoco de pronto un poquito más es en lo que en lo que se pretende plantear a través de la teoría. Y pues son temas realmente básicos porque van enfocados a la supervivencia, ¿sí? Más que al tema social. Entonces, ya después de que esté establecido ese parámetro de que la persona puede existir, por decirlo de alguna manera, de ahí en adelante se pueden mirar los otros pisos o los otros niveles que planteaba Maslow en su pirámide. Y pues esto se maneja mucho también como en el tema comercial. Entonces van en temas, todavía no se meten como con estados de ánimo, sino con saber respirar, con que la persona esté bien alimentada, que son temas necesarios para un vivir diario, por decirlo así. De acuerdo contigo, Brian. Muchas gracias. Mariana. Profe, buenas noches. Hola, Mariana. Bien, profe, yo analizando pues la parte de los 5 aspectos que maneja la pirámide de Maslow, pues ahí yo no veía como la parte sexual, ¿sí? En cuanto a esa parte, pues yo pienso que es, o sea, yo he escuchado alguna vez que el órgano que no se ejercita pierde su función, ¿sí? Entonces yo creo que si no está como dentro de esa pirámide, es como una costumbre, ¿no? Y que pues no es de vital importancia, pero sí tiene un antecedente en la vida del ser humano, que no está dentro de esa pirámide porque está la autorrealización, reconocimiento, la seguridad, fisiología, amistad, bueno, ahí hay muchos aspectos, pero él no nombra la parte sexual. Pero yo pienso que sí es algo muy importante en la vida del ser humano. Listo, Mariana, gracias. Baja tu mano. Hay que entender entonces lo siguiente, y para poder entenderlo tenemos que irnos un poco a la pulsión sexual que plantea el psicoanálisis, en donde si usted quiere tener una vida sexual plena, entonces usted tiene dos opciones: tener una relación coital como tal, o enfocarse un poco en procesos intelectuales, que era lo que nos decía el psicoanálisis en un momento determinado. Entonces ahí estamos viendo cómo el psicoanálisis está manejando un poco esa parte de la sexualidad. El conductismo lo maneja con respecto a premios y castigos, ¿no? O sea, aquí la relación está con respecto a que si yo me porto mal con mi pareja, entonces mi pareja lo que hace es sancionarme. Me sanciona, mire, usted está hablando mal de su familia, entonces mire, yo le quito todos los privilegios que usted tiene, usted ni siquiera se me acerque. ¿Sí? Entonces fíjense cómo se está entendiendo un poco esa parte de la sexualidad para generar o premios y castigos, o para generar un poco
formas de reaccionar en un momento determinado según el psicoanálisis. En lo que tiene que ver con el humanismo, pues sí, lógicamente, el hecho de que nosotros no tengamos una vida sexual permanentemente constante, digámoslo así, no quiere decir de que nosotros no podamos sobrevivir, pero en últimas sí se requiere como ese tipo de, como ustedes lo decían, como lo decía, ¿quién fue el que habló casi a lo último? El muchacho, Brian, ¿sí? Como esa parte en donde nosotros entendemos de que es necesario cierto tipo de necesidades fisiológicas que está dentro de la parte sexual como tal, pero que en última nos va a ayudar a nosotros a desfogar ese tipo de necesidad. Entonces, ahí vemos nosotros, y vamos a mirar más adelante un poco eso, nos van avanzando en la teoría de la pirámide de necesidades de Maslow, vamos a entender un poco más eso. De hecho, esta parte fisiológica, si nosotros manejamos un poco la psicología organizacional, ¿sí? Nosotros tenemos que entender de que si las cosas que nosotros les pedimos a nuestros trabajadores, que la productividad, que el desempeño, que el trabajo de una manera mucho más eficaz, que necesitamos que esté constantemente produciendo, yo tengo que tener en cuenta cómo está durmiendo mi trabajador. Yo tengo que tener en cuenta cómo es, qué tan bien se está alimentando mi trabajador, ¿sí? Si está durmiendo bien o no. ¿Ven? ¿Cómo es la vida en pareja de mi trabajador? Porque acaba de separarse o están problemas y en divorcios, entonces lógicamente eso le genera una serie de aspectos negativos de rechazo, lógicamente nada de intimidad, entonces es una persona que le afecta. Entonces ahí nosotros entendemos desde el punto de vista fisiológico para la supervivencia y para, en este caso, de la psicología organizacional, cómo nos ayuda a entender a nuestro trabajador y de qué manera lo estamos forzando de una manera adecuada o no. De hecho, hay algo muy importante y es que hoy día en los colegios se maneja muchísimo este concepto de la base de la pirámide de lo fisiológico, porque pues en la medida que el colegio campestre están entrando los niños a las 8:30 a estudiar, pues entonces van a tener la posibilidad de dormir. Normalmente un niño hoy día se está acostando como a las 11, 12 de la noche y realmente si están entrando a las 6 o 6:30 de la mañana a estudiar, pues yo creo que llegas a dormir, ¿sí? O sea, hay que entender un poco cómo esta parte fisiológica se necesita para que pueda tener un dinamismo y esté despierto precisamente para los procesos de aprendizaje. Estoy hablando de los niños. De hecho, en los colegios hoy día están colocando asignaturas, materias mucho más recreativas o deportivas que cuando llegan y reciben es la primera clase de matemáticas, ¿sí? Entonces todo eso ha cambiado precisamente para favorecer esos mecanismos de aprendizaje con los que viene el muchacho. Entonces tiene que tener lógicamente resuelto el buen dormir y la buena alimentación. Un niño que no tenga esas dos resueltas, pues lógicamente no va a tener buenos procesos de aprendizaje, porque se la va a pasar es durmiendo o se la va a pasar es pensando en el alimento. ¿Ven? Entonces necesitamos superar o resolver esta parte fisiológica para entrar a la